Buenos días, profesores. Hoy con el grupo 5B conformado por Felipe Carvajal, Valeria Cortés, Alexandra Vergara, Sofía Candel, Sofía Cerezo y Daniela Cuevas vamos a exponer el caso clínico manía sin síntomas psicóticos con un diagnóstico asociado de trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso que complican el embarazo, parto y puerperio. Durante el embarazo y el puerperio ocurren cambios importantes a nivel bioquímico, psicológico, social y hormonales. Estos ocurren de forma fisiológica y ocasionan una mayor vulnerabilidad para la aparición de trastornos psíquicos en la gestante. Durante el puerperio se produce un cambio drástico en el entorno rutinario de la mujer, ya que psicológicamente se precisa una readaptación para afrontar la nueva etapa junto al recién nacido y lo que es la maternidad en sí. Esta etapa es donde existe el mayor riesgo de recurrencia de depresión, manías u otras psicosis en la mujer. La psicosis puerperal se define como un episodio de manía o de psicosis precipitado por el nacimiento de un bebé. Y entre sus características clínicas se encuentran la habilidad afectiva, alucinaciones visuales y auditivas y táctiles, lenguaje desorganizado, desorientación, confusión, delirios, trastornos del sueño, irritabilidad, manía, depresión o un estado mixto entre manía y depresión. Paciente de sexo femenino de 32 años, casada, recientemente cursó un embarazo y parto sin complicaciones, dando luz a su primer hijo. 4 días después del parto, la paciente fue dada de alta de maternidad y al llegar a su casa se mostró excitada e irascible. Manifestaba sensación de baja temperatura y discutía sin razón con su entorno, incluyendo a su esposo y madre. Perdía el control, hablaba y regañaba incesantemente, desarrolló afonía y estaba en un estado hiperactivo en que no dejaba al recién nacido quieto e insistía en mudarlo y lavarlo frecuentemente. Durante una actividad se distraía fácilmente y olvidaba lo que estaba haciendo recientemente. Por momentos trataba mal al recién nacido regañándole o pegándole cuando lloraba. Duerme irregularmente, presenta pérdida de apetito. Llegó a un punto de perturbación en el que su esposo tuvo que intervenir para internarla en el hospital psiquiátrico contra su voluntad. El motivo de consulta es su estado de excitación violento junto con comportamiento extraño e irresponsable que se desarrolló posparto y lleva un total de 10 días. En antecedentes clínicos tenemos a una paciente de sexo femenino primípara de 32 años, que tuvo un embarazo y parto sin complicaciones, saludable físicamente, sin historial de patologías crónicas o trastornos mentales. No fuma y bebe ocasionalmente, sin historial de abuso de sustancias ilegales. Su padre falleció por una enfermedad cardíaca y su madre diagnosticada con depresión. El historial familiar de parientes tiene un caso de discapacidad mental. Antecedentes actuales. Al ser admitida la paciente, estaba enojada y se negó a dar datos al empleado del hospital. Hablaba sin cesar y con voz ronca. Su discurso era circunstancial y saltatorio. Además, perdió el hilo de su pensamiento varias veces. Por momentos se distraía con ruidos y detalles sin importancia de su alrededor. No podía permanecer sentada y caminaba innecesariamente por la habitación. Trató de salir y se volvió agresiva y grosera cuando se le impidió. No había evidencia de percepciones anormales ni de ideas delirantes y estaba absolutamente orientada en lo referente al tiempo, lugar y a su persona. El examen físico, incluido el neurológico, fueron normales. No tenía fiebre y estaba en un estado puerperal normal. Las pruebas de laboratorio y electrocardiograma fueron normales. Con respecto del tratamiento farmacológico, se prescribe el uso de antipsicóticos como el litio, en su función de estabilizador de ánimo. Por su parte, como ansiolítico, se receta benzodiazepinas de vida media corta, las cuales van a ayudar con el manejo de los cuadros psicóticos. Por otro lado, en el tratamiento no farmacológico se indica terapia psicológica y, respecto a una evaluación, una posible internación psiquiátrica. En el glosario tenemos 3 palabras. La habilidad afectiva, que es la presencia de cambios bruscos, repentinos y de breve duración del estado de ánimo, provocados o no por el estímulo externo, que son desproporcionados con el sentimiento subyacente. DSM-IVTR, que en español esa sigla significa trastorno psicótico breve de inicio en el posparto. Y por último, síntomas pivotes. Es un síntoma, un signo, una conducta o un factor de riesgo. Por ejemplo, el tabaquismo, un antecedente patológico, por ejemplo, la hipertensión o una anormalidad para la clínica que, de forma aislada, puede representar una alteración de índole diversa. En este caso clínico, se presenta una paciente de sexo femenino, primípara,
con síntomas de manía puerperal a los 4 días posparto, la cual se manifestó a partir de la inminente nueva realidad que resulta quejante para la madre. Gracias a la terapia farmacológica y no farmacológica, que consta en relajantes tipo benzodiazepinas, antipsicóticos, en conjunto con terapia psicológica, las probabilidades de que la paciente se recupere tras este cuadro son altamente probables. Como conclusión, llegamos a que la manía posparto requiere de un reconocimiento temprano con un manejo pluridisciplinario. Se tiene que tener claro que la psicosis puerperal es una urgencia psiquiátrica, pues compromete el pronóstico de madre e hijo por el riesgo de agresión que presenta el trastorno. El pronóstico es generalmente favorable, con una curación del 70-80% de los casos. Los estudios de larga duración indican que de un 10 a un 15% de la psicosis posparto evolucionan a una esquizofrenia crónica.